vida en el huerto del Edén que afectó y aún sigue afectando a la mujer, que es lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario para beneficio de la mujer, y que es lo que las mujeres redimidas por la sangre de Cristo pueden esperar del trabajo del Espíritu Santo en sus vidas. Así que usted sabe que la Biblia habla de la mujer desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia. Y es que note usted que si nos vamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, el libro de los principios, nos vamos a dar cuenta nosotros que Dios tenía planes para la mujer. Lo maravilloso es que la mujer, dice el apóstol Pablo, fue creada por causa del varón. Yo no sé cuántas mujeres saben que fueron creadas por causa del varón. Tal vez no les gusta mucho. Pero la Biblia dice que la mujer fue creada por causa del varón. Y lo vamos a leer más adelante. Pero en el capítulo 2 de Génesis hay una porción con la que vamos a iniciar en esta hora. Y esa porción lo que nos indica es que en el verso 18, el Señor Dios dijo, capítulo 2 de Génesis, verso 18, no es bueno, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo. Si uno saca esa frase completa, indica que nunca es bueno que el hombre esté solo. Eso es lo que dice la Biblia. Le haré, dice Dios, una ayuda idónea. Por eso es que Pablo recoge ya en el Nuevo Testamento y dice, la mujer fue creada por causa del varón. Así que Yadi, tú fuiste creada por causa mía. Amén, Yadi. Qué bueno. Ella lo dice con mucho gozo, yo me alegro. Y no la tengo que pellizcar, ni le tengo que decir, mira. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ayuda idónea es ayuda semejante, ayuda que complementa, ayuda que apoya, ayuda que rodea. Eso es lo que significa ayuda idónea. Tal vez los varones que están aquí están pensando, yo creo que Dios se equivocó usted, porque no tengo ayuda idónea, lo que tengo es una doña. Pero óigame, el propósito de Dios fue un propósito muy bonito, muy especial. Todas ustedes saben, hermanas amadas, que ustedes fueron hechas y fueron formadas no del polvo de la tierra. El que fue hecho del polvo de la tierra, el que fue formado del polvo de la tierra fue el varón. Así que por eso somos más rústicos. Salimos del polvo de la tierra. Pero cuando la Biblia nos narra que Adán, el primer Adán, fue dormido, porque el plan de Dios era crear a la mujer, porque no era bueno que estuviera solo. Note usted que la mujer fue formada de una costilla. Por eso en el léxico popular dice que la mujer, la esposa, es nuestra costilla, ¿verdad? Pero en realidad esa costilla, si nosotros meditamos, ya es polvo, pero procesado. Así que el material de la mujer es más fino, porque es polvo procesado. Hermanas amadas, ustedes son más finas. Por eso es que la recomendación de Dios no es de cualquiera. La recomendación de Dios es que las tratemos como vaso más frágil. Dice la Biblia que las honremos, y no siempre el varón cristiano, lamentablemente, honra a su esposa. Honra a aquella que, ¿sabe cómo le llama Dios a su esposa? Le llama bien y misericordia de él. Dice, el que halló esposa,
halló el bien y la misericordia de Jehová. Así que Yadi es mi bien y es la misericordia de Jehová para mí. ¿Le puede decir usted eso a su esposa si la tiene cerca? Tú eres el bien y la misericordia de Jehová. Así dice la Biblia, hermano. No nos hagamos bolas mucho. A veces metemos mucho en nuestra cabecita. Pero aunque usted esté con problemas con su esposa, es el bien y la misericordia de Jehová. El plan de Dios entonces era complementar a Adán. Juntos iban a tener un propósito muy importante de retomar la tierra. Sin embargo, el capítulo 3, lamentablemente, muy rápidamente nos indica que pasó algo en la mujer. Yo quiero pensar, hermano amado, que el tiempo que Adán y Eva estuvieron en comunión, estuvieron juntos, el tiempo en que la mujer se sentía satisfecha por oír de Adán lo que Dios le trasladaba al varón, porque en el huerto notamos que ya desde ahí el hombre es cabeza de la mujer. No vaya a creer usted que en la Biblia se dice que el hombre es cabeza de la mujer como resultado del pecado. No, sino que ser cabeza el hombre de la mujer es un privilegio, pero por supuesto también es una gran responsabilidad, pero es bendición y protección para la mujer. Dios así lo diseñó. Y Pablo, y en el capítulo 11 de 1 Corintios, recoge lo del Génesis para poder decirnos que precisamente esa sujeción es porque la mujer fue tomada del varón. Pero más adelante vamos a acercarnos ahí porque yo quiero hacer un recorrido rápido, pero sí bastante amplio acerca de cómo la mujer recorre la historia de la salvación en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, y cómo es importante que nosotros vayamos y recordemos, especialmente ustedes, hermanas amadas, lo que la Biblia dice acerca de ustedes. Yo no entiendo por qué la Biblia no da los detalles, pero Eva en un día se encontró hablando con un ser. La Biblia deja ver que Adán no estaba con ella. Entonces aquí hay dos problemas. Uno, o Eva ya no quería estar con Adán, se había aburrido de Adán. Recuérdense que no tenían pecado. Y quería hablar con otros seres. O Adán se descuidó o la descuidó. Pero lo que sí nos damos cuenta, porque la Biblia sí lo dice, es que Eva empezó a hablar con la serpiente, un ser especial, probablemente un serafín. Probablemente Eva y Adán conocían este ser, pero no se dieron cuenta cuando este ser cambió de bando. En lugar de ser de Dios, se pasó al lado del enemigo. Y hemos estado viendo que Dios no le quita los poderes a aquellos que caen, a aquellos seres que Él ha creado, no le quita los poderes, como no le quitó los poderes a Luzbel, que hoy es Satán. Tampoco a ese ser llamado la serpiente le quitó los poderes. Tampoco lo llevó a ese ser como lo hizo con los ángeles caídos, que los puso en cárceles, que la Biblia nos habla también acerca de esto, sino que lo que nosotros vemos es que este ser terminó engañando a Eva. Y si nos acompaña usted al capítulo 3, nosotros notamos que en este capítulo vemos que Dios, en el verso 8, se nos indica que Dios, antes de ese engaño, antes de caer en pecado, porque Dios les había establecido a ellos qué debían hacer, y seguramente Adán le dijo a Eva: mira, de todos los árboles que están aquí en el huerto, nosotros podemos comer, salvo el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. O sea que ella estaba bien discipulada por Adán. Y vemos que en el verso 8 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto
al fresco del día. Parece ser que Dios continuamente tenía comunión con Adán y tenía comunión con Eva. Yo quiero que usted note que Dios no excluía de esa comunión a la mujer. Dios permitía que el varón y su esposa, Adán y Eva, pudieran tener comunión con él antes de esa caída. Estaba acostumbrado Dios a buscarlos. El Nuevo Testamento nos amplía a nosotros cómo Dios crea al hombre para que sea alabanza de su gloria, para que el hombre sea un instrumento voluntario para alabar a Dios. Y él quería estar en esa comunión, solo que ese día dice que el hombre y la mujer se escondieron. Eva había echado a perder el plan para ella como mujer. Hoy no voy a hablar mucho de las consecuencias para el varón, sino que voy a tratar de ver cómo la Biblia nos narra y nos muestra a nosotros cómo a partir de que Eva echó a perder el plan para su vida de ser ayuda idónea, llama la atención que dice que empezaron él y ella a huir de la presencia de Dios, porque cualquier forma de pecado, mis hermanos, no nos permite tener una plena comunión con Dios. Cuando uno es responsable de las almas que pastorea, como decimos en buen chapín, a veces uno es chute, metido, se mete donde no lo llaman. Pero es que a uno le interesa sobremanera la vida espiritual de sus ovejas. Y cuando alguien no tiene libertad de alabar, cuando alguien no tiene libertad de tener comunión con Dios, cuando a alguien no le interesa levantar sus manos y entrar en comunión con Dios, con el don de la sospecha, que es el 10º don, no es cierto, ¿verdad? Uno sospecha que algo está sucediendo. ¿Amén o no amén? Y la Biblia nos dice que incluso aquel hombre que tenía pecado escondido, como era Acán, Dios le revela a Josué que él es el que tiene el pecado escondido, que detuvo todo el campamento de Israel, y le dice: alaba a Dios. Como que Acán conocía el secreto. O mejor dicho, Josué conocía el secreto y le dijo: alaba a Dios, y Acán no pudo. Así que, como ya habían pecado, el Señor quería tener comunión con ellos, quería acercarse a ellos, pero ellos se escondieron. Si tú estás escondiéndote de la presencia de Dios, hermano, cuídate. Hermana, cuídate. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que aquel que está en la carne está pronto a morir, dice. Y está hablando de muerte física. Mas aquel que vive por el Espíritu dice que está para vivir. Así que vivir en la carne puede llevar incluso, hermano, el peligro de ser cortado. La Santa Cena a nosotros nos recuerda que podía provocar la muerte física de aquellos que tomaban la Santa Cena. La Santa Cena puede provocar debilidad en el cuerpo y aún puede provocar enfermedades, porque esas son las consecuencias de tomar mal la Santa Cena. Pero acuérdese que la Santa Cena es una cena para comunión. Es un momento especial para tener comunión con Dios, que muchas veces el pecado la detiene. Por eso hay cristianos que no vienen a la Santa Cena. Hay dos clases de cristianos: los que vienen a la Santa Cena solo vienen a la iglesia cuando hay Santa Cena, y los cristianos que no vienen cuando hay Santa Cena. Por eso yo no la anuncio. Amén. La mujer entonces, note usted que fue engañada. La palabra interesante aquí es que Eva reconoce que fue engañada. Yo quiero leer con usted
el verso 13 del capítulo 3, donde dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué fue lo que dijo la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. Pablo después toma nuevamente eso y dice: temo, ya hablándole a la iglesia, a cada uno de nosotros, y en la iglesia hay hombres y hay mujeres, pero nosotros representamos la Eva mística, aquella que se va a casar con Cristo. Y entonces Pablo dice: temo que como Eva fue engañada en sus sentidos, también vosotros, ahí hombres y mujeres, también sean engañados. Yo le quiero poner especial énfasis, hermanas, jovencitas solteras que están escuchando, hermanas casadas, viudas, solteras, que me están escuchando, que la mujer es propensa a ser engañada. Óigame bien, la mujer es propensa a ser engañada. Desde el momento en el que fue engañada por la serpiente, notamos nosotros que por alguna razón la serpiente no buscó al hombre. La Biblia no dice por qué no buscó a Adán, sino que buscó a la mujer. Y desde ahí, desde la caída, la mujer es propensa a oír voces que no necesariamente son de Dios. Hay tres voces, o habían tres voces en el huerto, y esas tres voces en el huerto de nuestro corazón ahora también están vigentes. La voz de la mujer, es decir, la voz de ella como humana, su propia voz, la voz de Dios y la voz del diablo. ¿Nota usted que a la mujer también la acecha el enemigo? Por supuesto, también a nosotros. Pero note usted que el enemigo no ha cambiado sus estrategias. Y sospecho que sigue tratando de engañar a la mujer para hacer daño aún en los hogares cristianos. Ahora, ¿qué consecuencias trajo, hermano amado, esa caída? Leámoslo ahí en el capítulo 3. Nos vamos a dar cuenta que el Señor, cuando supo lo que había sucedido, empezó a trasladar juicio y vino maldición sobre la tierra. Es interesante saber que la maldición sobre la tierra no vino por causa de la mujer, porque Dios había puesto como cabeza al varón. Y note usted que cuando el hombre comió, se dirige al varón y le dice: maldita será la tierra por tu causa. Leámoslo en el verso 17. Dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, tuvo una responsabilidad Adán al comer junto con su esposa. Adán tuvo una opción. La que fue engañada fue Eva. Pero dice que a sus ojos fue bueno el fruto. Comió ella, dice la narración bíblica, y le dio a su esposo. Pero Adán hubiera podido no comer. La impresión que me da es que una vez ella comió, porque la Biblia solo marca rápidamente los eventos. Yo no sé si ella pasó tiempo ofreciéndole el fruto. No lo dice la Biblia, solo narra el hecho. Pero él hubiera podido no comer. Y aunque la tesis del doctor Ríos es que él comió por amor a ella, usted puede tener su propia tesis. Sospecho que como ella comió primero y el pecado entró en ella, se abrió una puerta. Cuando ella toma la iniciativa de darle de comer a su esposo, ya la iniciativa no la tomaba Adán. El ser cabeza en el huerto probablemente significaba que Adán tomaba la iniciativa para comunicarse con Dios, para poder cuidar del jardín, para hacer todas las funciones que Dios le había pedido que hiciera. Solo que aquí por primera vez
queda plasmado en la Biblia que es la mujer la que le dice, come después de comer ella. Eso se llama matriarcado. Y no sé por qué el varón comió, pero comió. Pudo haber sido por el amor que tenía a ella. Porque de alguna manera estaba prefigurando lo que el postrer Adán iba a hacer. Porque el postrer Adán cargó, sin tener el pecado en su naturaleza, cargó el pecado de todos nosotros. Porque, hermanos amados, hombres y mujeres que estamos aquí, si lo pueden entender, y ojalá lo puedan entender por el Espíritu en esta mañana, todos aquí constituimos una Eva mística. Para nosotros los varones es difícil meternos en el concepto Eva, pero así lo dice la Biblia. Habla de una novia, no habla de un novio. El novio es Cristo, que es el postrer Adán. ¿Me está entendiendo, hermano? Si me está entendiendo, dígame para que yo sepa que me está entendiendo. Ahora note usted entonces que nos damos cuenta que aquí el Señor empieza a dar juicios y maldiciones. Pero quiero referirme exclusivamente a ese verso donde dice, en el verso 15, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una promesa, porque hay una promesa de salvación. Pero una promesa de salvación que tiene que ver con la mujer. Dice, y pondré enemistad, ese es el resultado del pecado. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando la serpiente. Dice, y entre tu simiente y la simiente de la mujer. Él, cuando dice él, te herirá en la cabeza. Ese él es Jesús. ¿Lo logra ver usted ahí? Ese él es Cristo. A esto se le llama el protoevangelio. Se le llama proto porque es el inicio. Es el inicio de la promesa de salvación que por el engaño de la mujer y la aceptación del hombre al comer de ese fruto y haber pecado, el Señor les da una promesa, solo que en esa promesa la mujer es protagonista. No sé si lo está viendo. Y dice, Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sin embargo, ahora le está hablando muy claramente a la mujer. Y usted va a notar que cuando usted dio por primera vez a luz un hijo, sufrió lo que sin pecado no tenía que haber sufrido. Lo que los comerciantes celebran en un día, notamos nosotros que en el verso 16, quizá esos grandes dolores que representa la maternidad, le recuerda a toda mujer que esto fue producto del pecado. Dice el verso 16. A la mujer dijo, es Dios hablando, en gran manera, esa frase es muy importante, en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto. Entiéndame bien, es consecuencia del pecado. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Tres cosas. Tres cosas que vinieron sobre la mujer como consecuencia del pecado. Una, multiplicaré en gran manera los dolores de parto. Eva probablemente dio a luz hijos sin parto, o mejor dicho, sin dolores de parto. Pero ese es otro tema, eso es para los miércoles. Segundo, su deseo era para su marido. Tercero, el marido, se usa aquí una palabra hebrea que es mashal. Repita conmigo, mashal. Esa frase hebrea parece una
En Sutuil, un hombre grande es Machac. Es parecido, ¿verdad? Mashal. Pero Mashal se puede traducir tirano. Ah, ya estoy entendiendo por qué mi esposo es tirano, va a decir alguien acá. Tener dominio, gobernar, tener poder, apoderarse. La consecuencia de lo que pasó con la mujer en el huerto de parte de Dios fue que el varón se iba a enseñorear de ella. Ahora, note usted que eso es Antiguo Testamento, pero es una realidad que ahora nos permite a nosotros entender por qué en los pueblos antiguos la mujer no era importante. Muchas culturas actuales, la mujer es poco menos que un ciudadano de segunda categoría. Pero si volvemos un poco a la antigüedad, la consecuencia del pecado hizo que en las culturas paganas la mujer fuera solamente un objeto sexual, la mujer fuera una especie de esclava, y la mujer en las culturas antiguas la podía matar el esposo, y todavía vemos en algunas de las culturas musulmanas que al día de hoy los esposos pueden matar a sus hijas y pueden matar a sus esposas, y el mismo gobierno no les pone demasiada atención. ¿Por qué? Porque la mujer no es importante. Estoy hablando de tiempos modernos. Pero lo tremendo es que se tiranizara la relación con la mujer fue objeto de la consecuencia del pecado. Mas sin embargo, desde que se dio una promesa de redención y que de la simiente de la mujer venía el Salvador, nosotros notamos que poco a poco en el desarrollo de la revelación y de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, la mujer poco a poco fue subiendo niveles, especialmente en la legislación dada por Dios para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Uno de los ejemplos que yo pongo acá es que la mujer se volvió una especie de objeto comprable, porque aunque Jacob sea uno de los patriarcas, el Génesis nos muestra a nosotros que él compró a Lea, trabajando 7 años, así que la compró, era un objeto en la cultura, y trabajó otros 7 años por Raquel. Entonces la mujer, aún dentro de lo que la Biblia nos narra, era comprable, y todo lo que es comprable indudablemente pierde dignidad. Otra de las cosas interesantes donde nosotros, si me acompaña Números rápidamente, verso 27, empezamos a darnos cuenta que está habiendo un proceso de restauración en la mujer que va lentamente en el Antiguo Testamento, hasta que llega precisamente el postrer Adán, que dentro de lo que hace al redimir al hombre es reivindicar a la mujer. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Capítulo 27 de Números dice en el verso 1: entonces las hijas, mujeres, ¿verdad?, de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron, y estos eran los nombres de las hijas, o de sus hijas: Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5 mujeres, ¿no? Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los jefes y de toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. La pregunta de estas mujeres atrevidas, por la cultura que se movía, y de confrontar al mismo Moisés, que era el hombre de Dios en ese tiempo: ¿por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre de entre
su familia solo porque no tuvo hijo? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso ante el Señor. ¿Sabe qué me gusta de los hombres de Dios? Que buscan el consejo de Dios. Él no estaba seguro qué era lo que tenía que hacer. Y entonces al consultar, dice el verso 6, entonces el Señor habló a Moisés diciendo: las hijas de Zelofejad tienen razón. ¿Quién está hablando? Dios le está dando la razón a 5 mujeres. ¿Nota usted cómo Dios está abriendo la brecha para la reivindicación de la mujer? Tienen razón en lo que dicen: ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además, hablarás a los hijos de Israel diciendo: si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Porque estas hijas hablaron, tuvieron la valentía de hablar, de ir en contra de la corriente. Se estableció incluso, no solamente Dios habló, sino que se estableció una ley que bendijo a las hijas que antes no recibían herencia cuando sus padres no tenían hijo. Pero note usted que estas mujeres recibieron de parte del Señor el cuidado que Dios estaba empezando a tener de la mujer. Obviamente la verdadera reivindicación iba a venir en los tiempos de Cristo. Me acompaña Proverbios 31. Este Proverbios 31 se lee mucho en estos tiempos en los que se celebra el Día de la Madre, pero acuérdese, yo no estoy predicando por el Día de la Madre, estoy predicando porque creo que es importante aprovechar esta oportunidad para hablarle a las mujeres jóvenes, a las mujeres casadas, a las mujeres viudas, a las mujeres solteras, lo que la Biblia dice. Capítulo 31 de Proverbios, leamos ahí por favor el verso 10. Dice: mujer hacendosa, dice mi versión. La suya probablemente dice mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Su valor, está hablando de la mujer, su valor supera en mucho al de las joyas. Note que el pensamiento de Dios, que quedó plasmado en su revelación hacia Proverbios, y que es una enseñanza de la madre de Salomón, que aquí se le define como Lemuel, es que una mujer virtuosa tiene más valor que las joyas. Óigame bien, lo está diciendo Dios en medio de una cultura donde la mujer no es importante, o no es lo suficientemente importante. Pero la revelación nos indica a nosotros que el Señor está tratando de que su pueblo, porque esta revelación le llegó primero a su pueblo, cambie su actitud hacia la mujer. Y es que, hermano amado, usted está sentadito aquí, varón que me está escuchando, joven, soltero, y usted mismo puede tener un concepto equivocado de la mujer. La razón por la que yo estoy hablando acerca de esto es porque muchos de nosotros quizá no estamos familiarizados con lo que la Biblia dice acerca del papel de la mujer, especialmente en estos tiempos. Aunque los varones no digan amén. Y no dicen amén. Porque muchos de ustedes, hermanos amados, viven con sus esposas todavía con mucho machismo. Se los tengo que decir, alguien se los tiene que decir. Porque aprendieron a relacionarse con sus esposas, o con su esposa mejor dicho, estoy hablando de los varones, en plural, como papá trataba a su mamá. Dice que nosotros heredamos la mala o la vana manera de vivir de nuestros padres. Y si el machismo fue una de las características de nuestro papá o de nuestro abuelo, de nuestro tío, o de alguien que influenció en nuestra vida, el hecho de que usted sea un buen cristiano, el hecho de que usted haya nacido de nuevo, no significa que esa área del alma llamada machismo no esté influenciando todavía su trato para su esposa y para sus hijas.
Por eso es importante que sigamos viendo lo que Dios dice acerca de la mujer. Dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Luego vemos nosotros en el capítulo, mejor dicho, en ese mismo capítulo, bueno, en el verso 28, al final dice, sus hijos, hablando de la mujer virtuosa, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Yo lo que le quiero transmitir a usted que para el tiempo en el cual se escribe esto era algo totalmente revolucionario para los pueblos extraños. Porque Dios, y no tendríamos suficiente tiempo para ver todos los pasajes, donde se muestra que Dios está tratando en el pueblo de Israel de mostrar un nivel diferente para la mujer que podían ver muy diferente en los pueblos extraños que vivían con ellos. Por eso Dios les decía, no se relacionen con pueblos extraños. Y dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. ¿Será que los hijos de estos tiempos, tan maleducados, tan insensibles, tan llenos de televisión, tan llenos de internet, tan llenos de series equivocadas donde los hijos maltratan a los padres? ¿Será que los hijos de hoy se levantan y llaman bienaventurada a su mamá? ¿O los hijos de estos tiempos lo que hacen continuamente es afrontar la autoridad de su mamá? Y estoy hablando de jóvenes cristianos. Estoy hablando de jóvenes que vienen a la iglesia y no encuentran todavía en su corazón la posibilidad de ser libres de malas costumbres. No le estoy hablando del tiempo en el cual los abuelos cuentan, y algunos de ustedes quizá vivieron el hecho donde no podía. Si un adulto estaba hablando, o adultos estaban hablando, los hijos no podían chistar, porque si chistaban les caía duro. No le estoy hablando de costumbres inadecuadas, le estoy hablando de el respeto y la honra que la mujer que ha dado a luz hijos necesita tener. Es peligroso cuando los hijos ya trabajan y todavía están en casa, especialmente si dan algo de dinero a la casa, que es una responsabilidad el hacerlo porque se sienten dueños. Y quizá muchas veces en lugar de llamar bienaventurada a la que les dio a luz, hacen todo lo contrario. Pero también su marido, aquí va para ustedes varones que me están escuchando, aunque les retiñan los oídos o les rechinen los dientes, yo lo tengo que decir. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, pero también su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa y no otra, será alabada. Dale del fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. La costumbre en los pueblos antiguos es que en las puertas se promulgaba, en este caso, la alabanza de una mujer. ¿Nota usted que entonces el corazón de Dios se está volcando hacia la mujer? Y todavía esto a nosotros nos enseña, aun cuando es revelación del Antiguo Testamento, que muchas veces como hijos o como esposos nosotros no actuamos correctamente. ¿Cuántos dicen amén todavía? Me tengo que ir rápidamente al Nuevo Testamento, a Colosenses capítulo 2, y vamos a darnos cuenta entonces cómo cuando Cristo aparece, Cristo vino de la simiente de la mujer. Ya se dio cuenta que la mujer que fue engañada, a esa misma mujer le dieron la promesa que el vientre de una mujer iba a albergar al que iba a redimir no solamente a la mujer, sino que también al hombre. Por eso, en cierta manera, los vientres son benditos. Amén. Entonces, note usted que aquí vemos en Colosenses capítulo 2 y verso 13, que dice,
Estoy en Corintios, disculpe, déjeme llegar a Colosenses, ya estamos acá. Colosenses 2, verso 13 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos o todos los pecados, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La mujer tenía un acta en contra. Había un cúmulo de decretos en su contra. Pero Dios en la cruz del Calvario clavó todos esos decretos que le eran en contra a la mujer y los clavó en la cruz del Calvario. Y dice que despojó a las potestades y a los principados, porque seguramente la puerta que abrió una mujer al ser engañada, abrió puerta para que los principados y potestades le quisieran continuamente hacer daño. Acuérdese que hoy estoy tratando yo de enfatizar lo que Dios por medio de su Hijo hizo. Perdón de pecados para ustedes, amadas hermanas, por supuesto para también nosotros los hombres. Pero nos quitó, anuló, clavó en la cruz del Calvario todos los decretos, hermanas amadas, que para ustedes era contrario. Yo quiero ser lo suficientemente atrevido esta mañana, pero creo que hay experiencias que indican que esto puede ser una realidad. No fue en multiplicar en gran manera los dolores de parto consecuencia del pecado. ¿Sí o no? Me parece que una mujer que logra apropiar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario podría hasta ver aminorados los mismos dolores de parto cuando va a dar a luz. Cuando realmente está consciente de lo que Dios ha hecho en su corazón, no le estoy diciendo que no tenga dolores, pero le estoy diciendo que puede incluso tener partos menos traumáticos. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz del Calvario clavó el acta que le era contraria, y en esa acta que le era contraria estaba multiplicar en gran manera los dolores de parto. Pero eso indudablemente es solo para aquellas que lo quieran apropiar. A veces es muy traumático ver en la televisión que hoy las cámaras de televisión ponen a mujeres dando a luz, ¿verdad? De una manera didáctica para que las que no han dado a luz conozcan cómo es dar a luz, pero yo creo que lo que hacen es traumarlas. Y después de ver ese tipo de programas, dicen las jovencitas: yo no quiero tener hijos. Pero yo les digo a las jovencitas: agárrense de esta palabra del Señor, créanla con todo su corazón, y sin duda también ahí habrá un trabajo de Dios que ya Él lo hizo y lo logró, triunfando sobre potestades y sobre principados en la cruz del Calvario. Ahora, note usted entonces que la redención que Cristo hace en la cruz del Calvario por fin empieza a reivindicar la posición de la mujer dentro de la iglesia, dentro del hogar y dentro de la sociedad. Una de las cosas interesantes que yo quiero por un momentito platicar con usted es cómo Jesús, el Hijo de Dios, todavía viniendo a una cultura donde es llamativo que los que investigan estas cosas dicen que la mujer no era contada. ¿Ha leído usted esos comentarios? Que cuando se habla de que 4,000, o mejor dicho, sí, 4,000 recibieron el
milagro de la multiplicación de los panes, dice, y no se contaba a las mujeres y a los niños. Cuando se convierte con el sermón de Pedro, 3,000, dice, y no se contaba a las mujeres. O sea que las mujeres no eran importantes aún en los tiempos de Cristo. ¿Dice amén o no dice amén? Especialmente el oscurantismo que se estaba viviendo en el judaísmo del tiempo de Jesús hacía que la mujer no fuera importante. Es llamativo que cuando María es visitada por el ángel, el concepto que ella tenía era que ella tenía bajeza. Pero no solamente era una bajeza que ella quería mostrar dentro de su corazón, sino que seguramente no era importante. Muchas de las mujeres del tiempo de Jesús no se consideraban importantes. Muchas mujeres que están en la iglesia, que ya fueron redimidas por la cruz, ya fueron redimidas por el trabajo de Cristo en sus corazones, están sentadas aquí y no se sienten importantes. Por eso es importante que nosotros veamos lo que la Biblia dice. En el ministerio de Jesús llama la atención que aún a pesar de que era una cultura y era una sociedad que no tomaba en cuenta a las mujeres, Jesús se relacionó con las mujeres. Él iba a buscar en Betania a 2 mujeres, porque Lázaro no quería tener ninguna relación con él. Marta y María fueron mujeres que estuvieron y que fueron amigas de Cristo y que las tomaba muy en cuenta. Pero también nos damos cuenta nosotros que, si usted me acompaña a Lucas, regresemos un ratito al Evangelio de Lucas, capítulo 8, y nos vamos a dar cuenta que el Señor Jesús incluso permitió que las mujeres financiaran su ministerio. Capítulo 8 de Lucas, verso 2, dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido ¿cuántos demonios? 7 demonios. Indudablemente ama más al que más se le ha perdonado. Luego dice: y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, una mujer de alta alcurnia, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ¿quiénes? De ellos, es decir, de Jesús y sus discípulos. ¿Será que a Jesús le interesaba solo el dinero de las mujeres? ¿O será que Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario, en su mismo ejemplo de ministerio terrenal, seguramente empezó a enseñarle a sus discípulos el trato hacia la mujer, el cuidado hacia la mujer y el interés por relacionarse con ellas? Hermano amado, no es sorprendente, y quizá muchos de los varones tengamos que cambiar nuestra actitud hacia las mujeres dentro de la iglesia, cuando vemos que en la cruz del Calvario solo un hombre y 3 mujeres estuvieron al pie de la cruz. Yo le llamo a eso una goleada, 3-1. ¿Y no dicen amén las mujeres? Decimos amén los hombres. Hermanos amados, disculpe, pero que nos duela. Nos golearon en la cruz. Solo Juanito, el jovencito Juan, el intrépido Pedro con su espadita, no pudo estar al pie de la cruz. Se volvió nahuilón. Y después me pongo de acuerdo con él. Solo Juan pudo estar al pie de la cruz. Pero una de las cosas más tremendas es que la primera testigo que ve al Cristo resucitado no es un hombre, no es el testigo, es una mujer. Ahora, ¿no cree usted, hermano amado, que había un plan de Dios? Porque la Biblia no habla de casualidades, porque en Dios no hay casualidades. Dios tiene planes y sus planes nadie se los echa a perder. Pero ¿no cree usted que una mujer viera al Cristo resucitado, que representaba que el sacrificio había sido acepto? Porque el levantarse él de la
de la tumba significaba que el sacrificio redentor había sido recibido por el Padre, que el sacrificio había sido perfecto, que el Señor había aceptado la propiciación en el cuerpo de Cristo, y que todo lo que nos era contrario, Dios lo había aceptado en Cristo. Por eso Él se levanta, por eso es declarado Hijo de Dios con poder. El que se apareciera a una mujer, pienso que fue como decirle a todas las mujeres: he cumplido la redención para ustedes. El aparecérsele a una mujer significa que todo el lastre, todas las maldiciones, todos los conceptos en contra de la mujer, ahora en Cristo no podían ser más. No sé si me está entendiendo. Y dice la Escritura que el apóstol Pablo, quizá uno de los hombres más influyentes después de Cristo para la iglesia, se le llama perito arquitecto de la iglesia. Si me acompaña a Romanos 16, el último capítulo de Romanos, yo noto que Pablo no era machista. Leemos en el verso 1: recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Pablo recomendaba a una mujer. Saludad a Priscila, mis colaboradores en Cristo Jesús, juntamente con su esposo. Dice: saludad a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Algunos creen que Junias es mujer, otros que es hombre. Pero si Junias es mujer, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles. Por supuesto, no estoy diciendo que Junias, si era mujer, era apóstol, porque ese es el argumento que agarran ahora, ya tomando el rábano por las hojas. Estoy diciendo que Pablo está hablando de una mujer que era importante para los apóstoles, no que era apóstol, y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Luego dice, si nos vamos un poquito más al verso 12, dice: saludad a Trifena. No le vaya a poner así a una su hija, por favor. Y a Trifosa. Tampoco, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Obreras del Señor. ¿Lo lee? Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y también a su madre. No pone el nombre de la mamá de Rufo, pero dice también a su madre y mía. Pablo creía que el trabajo que había hecho la madre de Rufo la hacía considerarle también su propia madre. Verso 15: saludad a Julia, a Nereo y a su hermana. Yo quiero que usted entienda que la literatura antigua, contemporánea a la Biblia, especialmente de los griegos, Platón, mucho más anterior a la Biblia, pero no demasiado tiempo, dentro de sus escritos recomendaba comprar esclavas. Nerón, mejor dicho, Platón. El Imperio Romano, sí contemporáneo a Cristo y contemporáneo a Pablo, y Pablo se tenía que mover dentro de toda la costumbre y cultura mediterránea tomada por los romanos. La mujer no era importante. Entonces note usted que Pablo está tomando en cuenta a las mujeres, y esto queda en la Revelación, porque ya para Pablo, que era un judío, la mujer era importante. ¿Me está siguiendo? ¿O cree usted que él se iba a tomar el tiempo para hablar de estas hermanas, para recomendarlas, porque no eran importantes? Ahora, muchos estarán preguntando, especialmente los varones: ay, ¿qué le estará agarrando al hermano Sergio? ¿Será que trae nuevas enseñanzas? No, yo estoy enseñando la Biblia. Eso es lo que estoy haciendo, eso es lo que yo me comprometí a hacer delante de Dios. Le guste al que le guste,
Pero en 1 Corintios 11 dice, y verso 8, 9 mujeres más o menos se mencionan en Romanos 16. Por supuesto puede ser el doble de hombres, pero sí hay mencionadas mujeres, y eso es el hallazgo interesante. En 1 Corintios capítulo 11 y verso 8 dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El contexto de este pasaje es la sujeción de la mujer no por causa del pecado. La sujeción de la mujer y el ser cabeza el hombre de la mujer es un orden de Dios antes del pecado, y por lo tanto después de la redención se constituye de la misma manera. Y entonces en el verso 11 dice, de 1 Corintios, sin embargo en el Señor, óigame bien este pasaje, sin embargo en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Así que, hermanos amados, independientes que vinieron hoy aquí, están mal si viven independientes de lo que su esposa dice, independientes de lo que su esposa habla, independientes. Independientes significa que no les interesa lo que su esposa diga. Independientes es que usted se acostumbró a que su mamá nunca, su papá le hacía caso. Independiente significa que usted quiere y ha entendido que ser cabeza significa hacer lo que usted quiere. Pero cuando dice que el hombre no es independiente de la mujer, significa que también ella tiene voz. Significa que también ella tiene voto. La única diferencia al ser usted cabeza es que usted tiene voz, tiene voto, pero tiene veto. Esa es la diferencia de ser cabeza. Pero la mujer también puede votar. La mujer también puede hablar. La mujer también te puede decir, ¿por qué estás viniendo tarde? Hay varones que llegan tarde a sus casas, y cuando la esposa les pregunta, ¿y por qué llegas tarde? Déjame de estar mandando. No, no es que lo esté mandando, le está pidiendo cuentas, es su esposa, tiene derecho. Tiene derecho. ¿Me está entendiendo? Hoy voy a necesitar diáconos que me escolten. Pero yo le estoy leyendo la Biblia. Note que todo el pasaje está hablando del orden de Dios. Ser cabeza en la Biblia nunca ha significado el que manda. Ser cabeza en la Biblia significa el que cuida, el que protege, el que provee, el que por causa de la guianza del Espíritu que ese hombre tiene, puede vetar las decisiones de su familia o de su esposa en aras básicamente, no de un capricho, sino que en aras de cuidar esa familia. Eso es lo que significa ser cabeza. Para decir en la primera epístola, el apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 7, vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres.